Vamos a comenzar con la clase de cabeza ósea. Y a esta cabeza ósea se la divide en dos porciones, que una contiene el encéfalo, que es el cráneo, y otra está destinada para alojar la mayor parte de los órganos de los sentidos y a sostener lo de la masticación, que corresponde a la cara. Y en esta clase vamos a comenzar a describir a los huesos del cráneo y vamos a ver qué huesos forman el cráneo y describir o nombrarlos en esta imagen giratoria para que comencemos a conocerlos. Y vamos a tener que en amarillo está representado el hueso frontal, en azul los huesos parietales, en verde el occipital, en marrón los temporales, en lila el esfenoides y en rojo el hueso etmoides. Y como dijimos anteriormente, los huesos del cráneo son en número de 8 y están formados por 4 impares y 2 pares. Los impares son el frontal, el occipital, el etmoides y el efenoides, mientras que los 2 pares son los parietales y los temporales. En esta clase vamos a describir al hueso esfenoides, que aquí lo vemos en esta imagen pintado de color rojo. Este hueso efenoides es un hueso impar, asimétrico, situado delante del occipital y detrás del etmoides, como una cuña en la base del cráneo entre los huesos que lo rodean. Veamos qué reparos anatómicos hay que tener en cuenta de este hueso para lograr colocarlo en una posición adecuada. Y vamos a tener que colocar hacia arriba la depresión de la silla turca y horizontalizar la cara superior de las alas menores del efenoide con su borde dentado dirigido hacia adelante y las apófisis pterigoides hacia abajo. De esta manera es la correcta colocación del hueso. Y aquí vemos a este hueso esfenoides de todos sus ángulos, que es bastante irregular y que ahora pasamos a describir. Este hueso presenta para su estudio 4 porciones, que son un cuerpo, las alas menores, que son número de 2, dos alas mayores y dos apófisis pterigoides. Comencemos a describir el cuerpo, y este tiene forma cuboidea presentando para su estudio 6 caras, una superior, una inferior, una anterior, una posterior y dos laterales derecha e izquierda. Pasemos a describir ahora las características anatómicas de este hueso esfenoide. Tiene una cara superior, vamos a ver que presenta hacia adelante el proceso de prolongación etmoidal que se articula con la lámina horizontal del etmoides, hacia atrás el yugo esfenoidal y lateralmente a este los canales olfatorios en sentido anteroposterior. Hacia atrás del yugo esfenoidal vamos a encontrar al canal óptico o surco prequiasmático donde pasa el quiasma óptico y lateralmente a este canal los agujeros o forámenes ópticos por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Hacia atrás del canal óptico vamos a encontrar al tubérculo hipofisario y luego la silla turca o fosa pituitaria para la hipófisis o glándula pituitaria. Más hacia atrás, la lámina cuadrilátera que se une con el occipital a través de la apófisis basilar de este hueso. Esta silla turca va a estar rodeada por las apófisis clinoides anteriores, que son parte de las alas menores, y las apófisis clinoides posteriores, que es parte de la cara superior de este hueso. Veamos ahora la cara anterior de este cuerpo, de este hueso esfenoide, y va a tener que una cresta esfenoidal anterior, que se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, que hacia abajo se va a continuar con un pico o rostrum. Lateralmente se observan los orificios de los senos esfenoidales y más hacia el lateral
las semiceldillas para articularse con la cara posterior de las masas laterales del etmoide formando celdas etmoido-esfenoidales. Los senos esfenoidales son dos cavidades neumáticas ubicadas en el interior del cuerpo del esfenoides, debajo de la silla turca, y están separados entre sí por un fino tabique sagital, y estos senos desembocan en el meato superior de las fosas nasales. Veamos ahora la cara inferior del cuerpo del esfenoides y vamos a encontrar en la parte media una cresta esfenoidal inferior que se articula con el vómer formando el conducto esfenomovomeriano medio, y entre el vómer y esta cara inferior o cresta esfenoidal inferior van a formar un tipo de articulación llamado esquindilesis. Además, en esta cara vamos a encontrar la superficie de implantación de las apófisis pterigoides en la porción posterolateral de esta cara inferior. Por su parte, la cara posterior de este cuerpo del esfenoides vamos a encontrar que está formado por tejido esponjoso y se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. Las caras laterales presentan la implantación de las alas menores, alas mayores y que delimitan con el cuerpo del efenoide una serie de orificios que de adelante a atrás son los siguientes: el agujero óptico, la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor o esfenoespinoso o espinoso y el agujero de Besalio que es inconstante. Y aquí tenemos todos los orificios o forámenes que describimos anteriormente. Y ahí tenemos los agujeros ópticos, la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor o esfenoespinoso o espinoso y el agujero de Besalio que es inconstante. Ahora veamos el contenido de cada uno de esos forámenes y vamos a tener que en el agujero óptico va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior vamos a pasar o va a pasar los tres nervios motores del ojo, las tres ramas del oftálmico de Willis y la vena oftálmica. Por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior, por el agujero oval pasa el nervio mandibular o maxilar inferior, la arteria meningia menor y la vena del agujero oval, y por el espinoso pasa la arteria meningia media. Por encima de la implantación del ala mayor, la cara lateral del cuerpo del esfenoides presenta el canal para el seno cavernoso y por este seno cavernoso va a pasar la arteria carótida interna en su porción intracavernosa y el sexto par craneal o abducens. Y aquí tenemos en un corte sagital del seno cavernoso, a la altura de la hipófisis, vamos a tener al seno cavernoso que en su interior pasa la arteria carótida interna e intracavernosa y por debajo y lateralmente el sexto par craneal o abducen. En la pared lateral de este seno cavernoso transcurren de arriba a abajo el óculo motor o tercer par craneal, el troclear o cuarto par craneal y la rama oftálmica de Willis y la rama maxilar de del nervio trigémino o quinto par craneal. Describamos ahora las alas menores del esfenoides, o también llamadas apófisis de ingracias. Y esta tiene forma triangular, con una base dirigida hacia medial e implantada en la cara lateral del esfenoides y un vértice o sifoide hacia lateral. Además presentan dos caras y dos bordes. Aquí tenemos una vista superior de las alas menores del esfenoide que presentan una cara superior que es endocranial y una cara inferior u orbitaria. Presenta un borde anterior articulado con el borde posterior del frontal y lámina cribosa del etmoides y es un borde dentado. Presenta un borde posterior que constituye el labio superior
de la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que hacia medial ese borde posterior va a formar las apófisis clinoides anteriores, que junto con las apófisis clinoides posteriores rodean a la silla turca. Describamos ahora las alas mayores del efenoides y aquí vemos una vista anterior del hueso. Vamos a decir que estas alas mayores del efenoides se desprenden de la cara lateral del cuerpo del efenoides, dirigiéndose primeramente en una forma horizontal, teniendo una porción horizontal y luego una porción vertical, por lo tanto se dirige en forma vertical. Para su estudio, presenta tres caras y cuatro bordes. Veamos en esta vista anterior y vista posterior o endocranial de las alas mayores del efenoide cuáles son las caras y los bordes. Y vamos a tener una cara orbitaria o anterior, una cara posterior o cerebral, una cara exocranial. Y esas son las tres caras. Veamos los bordes, que eran cuatro. Tenemos un borde cigomático o anterior que se articula con el hueso cigomático, un borde frontal y parietal que es el superior, un borde escamoso o posterior que se articula con la porción escamosa del temporal y un borde medial que se articula con el cuerpo del hueso esfenoides por su cara lateral. La cara cerebral o posterior presenta eminencias mamilares e impresiones digitiformes determinadas por las anfractuosidades del polo temporal del cerebro. Mientras que en esta vista anterior vamos a observar a la cara orbitaria o anterior de esta ala mayor del efenoide, que es cuadrilátera y constituye a formar la pared lateral de la cavidad orbitaria. En la cara exocranial vamos a encontrar una cresta que se llama cresta esfenotemporal o infratemporal, que va a dividir hacia arriba la porción superior o temporal y una porción infratemporal o cigomática. Veamos el borde medial. Y este borde medial se divide en tres tercios, donde vamos a tener un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. El tercio anterior constituye el labio inferior de la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior. El tercio medio se implanta en la cara lateral del cuerpo del efenoide formando el foramen redondo mayor, oval y espinoso, y el tercio posterior se articula con el borde anterior de la porción petrosa del temporal o peñasco del temporal. A la altura de la unión del tercio posterior del borde medial con el borde escamoso o posterior del ala mayor del efenoides y exocranialmente se desprende la espina del efenoides donde se inserta el ligamento esfenomaxilar. Describamos ahora a las apófisis pterigoides y estas apófisis pterigoides se implantan en la cara inferior del cuerpo del efenoides por medio de dos raíces, una medial y otra lateral, y delimitan entre ambas al conducto pterigoideo o conducto vidiano por el que transcurre el nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano y los vasos del mismo nombre. Las raíces de estas apófisis pterigoides se prolongan hacia inferior en forma de láminas lateral y mediales. Tienen forma de libro abierto hacia atrás y ambas tienen una forma cuadrilátera presentando dos caras y cuatro bordes. Las caras son lateral y medial. Aquí tenemos la cara lateral y la cara medial. Y los bordes son anterior, superior, posterior e inferior. Es decir, que tiene forma cuadrilátera.
caras mediales, caras laterales, borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior. La fosa pterigoidea está formada entre la cara lateral de la lámina medial y la cara medial de la lámina lateral y presta la inserción del músculo pterigoideo interno. Hacia arriba se encuentra la fosa escafoidea en la parte superolateral de la lámina medial para la inserción del músculo periestafilino interno o elevador del velo del paladar. La cara lateral de la lámina lateral se inserta la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral, mientras que la cara medial de la lámina medial corresponde a la parte más profunda de la pared lateral de las cavidades nasales. El borde superior de ambas alas se implantan en la cara inferior del cuerpo del efenoide, limitando el conducto anteroposterior denominado conducto pterigoideo ovidiano, que se abre hacia la parte anterior y por él corre el nervio ovidiano. El borde anterior de ambas alas se unen entre sí, mientras que el borde posterior de la lámina lateral presenta en su parte media la apófisis pterigoespinosa o espina de Sibinini, en la cual se inserta el ligamento pterigoespinoso. El borde posterior de la lámina medial termina en su parte inferior en un gancho denominado de la apófisis pterigoides, donde se refleja el tendón del músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo. El borde inferior de ambas láminas o alas se unen a la apófisis piramidal del palatino con el cual se articulan. Repasemos ahora la fosa pterigoidea, que queda delimitada entre la cara lateral de la lámina medial y la cara medial de la lámina lateral de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entre ambas láminas queda una escotadura que se llama escotadura pterigoidea, que se articula con la apófisis piramidal del palatino. En esta fosa pterigoidea se van a insertar los músculos peristafilino medial y pterigoideo medial. Ahora bien, la cara medial de la lámina medial va a formar a las coanas junto con el vómer y el borde posterior de la porción horizontal del palatino. Estudiemos ahora este hueso a través de anatomía en imágenes. Y en esta radiografía de cráneo de perfil vamos a observar al seno esfenoidal, a la silla turca, delimitada por la apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores, hacia atrás la lámina cuadrilátera y el implante del ala menor del efenoide y el implante de la ala mayor del efenoides. Y en esta última imagen vamos a observar a las alas menores del esfenoides. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del hueso esfenoides. Muchas gracias por su atención.